En vivo el acontecer sindical de nuestra Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, por encargo del secretario general, compañero Henry Basurto Dávila. Tal como lo anunciamos, el día de hoy tenemos la presencia de la abogada, una colaboradora de diferentes organizaciones sindicales que vienen pues utilizando esta herramienta que es la negociación colectiva. Una herramienta importante, una ley que ha costado mucho trabajo a la CGTP, a la CITE, para que se convierta en ley y para que los trabajadores, tanto el ámbito privado como público, puedan tener una herramienta que negociar mejores condiciones, no solamente laborales, sino también en el tema remunerativo. Para eso, el día de hoy hemos invitado a una amiga de la casa, la abogada Rosa Varillas, especialista en lo que es derecho laboral. Ella ha tenido una amplia trayectoria en diferentes organizaciones y fue parte del equipo del Ministerio de Salud, justamente en una oficina muy importante para poder intervenir entre lo que son las organizaciones sindicales y el Ministerio de Salud. Pero vamos a darle el paso para que ella se pueda presentar y de esta manera continuar con esta entrevista netamente respecto a lo que es la negociación colectiva. Doctora, abogada, amiga, compañera, camarada, bienvenida a FENUCS Informa. Hoy día de hoy, preséntanos tu trayectoria profesional en beneficio de los trabajadores y de la población en general. Sí, muchas gracias, Omar. También agradecer al secretario general de la FENUTSA y saludar en su conjunto a la directiva de la FENUTSA por realizar este tipo de actividades, dado que siempre es muy importante el hecho de que los trabajadores cuenten con las herramientas y la información y también la experiencia respecto a la implementación o la aplicación de la negociación colectiva en el sector público. Previo a ello, me voy a presentar de manera breve. Yo también he sido dirigente sindical, he sido secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y he participado en los diversos frentes de defensa de lucha de los trabajadores estatales, en especial, por ejemplo, la lucha muy importante que se dio contra la ley del servicio civil, entre otros aspectos más. Y ya en el ámbito laboral, soy abogada laboralista, he sido asesora principal de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, conjuntamente con el doctor Hernando Ceballos, que fue presidente en esa oportunidad, y luego con el congresista Justiniano Paz. Luego he estado en el Ministerio de Trabajo con el ministro Iber Maraví y últimamente con el doctor Hernando Ceballos en la unidad de diálogo laboral cuando estuvo en el Ministerio de Salud. Y en ese sentido me desenvuelvo siempre vinculado a los trabajadores, a los sindicatos. Mi defensa solo es de trabajadores, eminentemente, y también desde la perspectiva no solamente académica o del derecho laboral, sino también de la misma experiencia y lucha sindical. Excelentes pergaminos y una invitada muy especial para poder abordar los diferentes interrogantes, necesidades y preocupaciones de los dirigentes sindicales a nivel nacional que vienen realizando esta negociación colectiva en cada una de las bases, unidades ejecutoras, regiones a nivel nacional. En un concepto muy sencillo para que la población pueda entender y el trabajador lo pueda entender. ¿Qué significa negociación colectiva? Bien, negociación colectiva es la posibilidad que tienen los trabajadores de dialogar y llegar a acuerdos con el empleador respecto a las principales necesidades, problemáticas, reclamos que ellos tengan. Recordemos que antes de la ley de negociación colectiva hubieron muchos problemas entre los trabajadores y los empleadores, muchos ni siquiera los recibían incluso para escucharlos. Sin embargo, con la ley hay una obligatoriedad al empleador que debe de sentarse a negociar, a conversar y a acordar los puntos que plantean los trabajadores.
Dentro del marco legal, cuando uno presenta el proyecto de negociación colectiva, válganse verdades, acabó el 30 de enero. Uh-huh. El marco legal dice que tiene 10 días para esperar una respuesta por parte del empleador. ¿Qué sucede si el empleador no responde dentro de los 10 días? El marco legal lo que dice es que a los 10 días de presentado el proyecto de convenio colectivo se debe de instalar la mesa de trato directo. Sin embargo, durante estos años de implementación de la ley de negociación colectiva hemos visto que prácticamente ninguna entidad lo ha aplicado. Eso es en cuanto a la instalación. Aparte de ello, lo que también para que tengamos en cuenta, cuando tú presentas el proyecto de convenio colectivo, el empleador puede observar este proyecto de convenio colectivo y te da un plazo también para que tú puedas subsanar dicha observación. Eso se da en el plazo de 3 a 5 días, lo establece la norma, y si es que no hay alguna comunicación al respecto, entonces se entiende que tu proyecto de convenio colectivo ya fue ingresado. Sucede, y eso me ha pasado también, que una vez que ustedes presentan el proyecto de convenio colectivo, luego a los 2 meses los observan, ¿no? Cuando ya, digamos, están totalmente fuera de plazo para hacerlo. Pero eso hay que tratar de evitar porque hay empleadores que no cumplen la norma. ¿Qué sanción o qué acciones debe tomar una organización sindical cuando sucede lo que estamos conversando, ¿no? El empleador tiene 10 días para observar, para reunirse, no cumple, y cuando pasan los meses no convoca, no emite la resolución. ¿Cómo tiene que actuar la organización sindical en protección a su derecho a negociar? Bien, el artículo 16 de la Ley de Negociación Colectiva establece que las partes, ambas, tanto el empleador como el trabajador, están obligados a negociar de buena fe. Y esto implica que si es que no hay el cumplimiento de alguno de estos puntos, los sindicatos pueden elevar una denuncia a servir respecto al incumplimiento de esta actuación de buena fe. Uno de los aspectos que se señala es el hecho de que se tiene que cumplir con los plazos establecidos y oportunidades establecidas en la ley, ¿no? Entonces, si es que el empleador no está cumpliendo con dichos plazos, el sindicato o la federación tiene la opción de denunciarlo por actuar de mala fe. Existen diferentes espacios de negociación. Tenemos la negociación colectiva centralizada, la descentralizada, especializada, y la que realizan los sindicatos bases tanto en federaciones regionales con el gobierno regional, en las direzas y en la unidad ejecutora. ¿Podrías definirnos quiénes negocian y qué se negocia en cada uno de los etapas o estamentos o espacios de la negociación colectiva? Bien, en cada uno de los tipos de negociación colectiva que se han establecido, ya sea la centralizada... Hablemos de la centralizada. Definamos centralizada. Ya. A nivel de la centralizada se pueden negociar materias que son negociables, que son económicas y que son no económicas o condiciones laborales. No hay una restricción en ese sentido, salvo aquellas que están relacionadas eminentemente a la función propia de la entidad, como por ejemplo el tema de procesos disciplinarios, ¿no? El tema de políticas que emanen la entidad, estructura organizativa, que son funciones que son propias del Poder Ejecutivo. El resto, que no están relacionadas a ellas, y la norma también incluso hace un detalle de las mismas, puede ser materia de negociación colectiva de los trabajadores. Ahora, como sector salud, tenemos una coyuntura especial. Tenemos leyes especiales. Tenemos la ley 76, que es la madre de todos los regímenes laborales,
¿no? Y después tenemos los regímenes especiales, que son 7, y tenemos la 1153. Pero la 1153 no es un régimen laboral, es un decreto legislativo que autoriza compensaciones económicas para diferentes estamentos. Sin embargo, cuando nuestra central, que es la CITE, se sienta a negociar en la centralizada, los trabajadores de la 1153 no tienen ese ámbito de acción. Entonces, básicamente se negocia para los llamados 276 y los 1057 y 728. Pero 1153 no es un régimen laboral. Entonces, por allí había un reclamo justo de los trabajadores, básicamente asistenciales, que dicen, ¿y por qué en la negociación centralizada, donde salen los aumentos, los bonos, que son remunerativos, el tema del CTS, ¿no?, que se negocia a través de la CITE, que es nuestra central, ¿por qué la 1153 no se incorpora en este espacio de negociación? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta, y eso también recordarnos, que la ley 31188 que se publicó el 2 de mayo del 2021 es una ley que tiene una amplitud. Se hizo con los trabajadores, el equipo que estábamos en la Comisión de Trabajo en ese momento, también lo hicimos lo más amplio posible para evitar este tipo de restricciones, ¿no?, limitaciones, entre otros. Sin embargo, posteriormente se publicó los lineamientos de la ley. Esto fue promovido en la PCM por el MEF y Servir, el cual se publica el 20 de enero del año 2022. Y en este es donde empiezan a poner ciertas restricciones que en el fondo perjudica a la ley. Bueno, este es un tema que sí se ha mencionado siempre, los gremios en su conjunto también deben analizarlo, porque los lineamientos establecen aspectos que vulneran la ley. En concreto, por ejemplo, la ley respecto a la negociación colectiva centralizada señala claramente que todos los acuerdos alcanzados tienen efectos para todos los trabajadores de las entidades públicas al que hace mención el artículo 2 de la ley. Y ahí está justamente el ámbito de aplicación, dado de que, por ejemplo, los trabajadores de las empresas del Estado no están comprendidos dentro de la ley de negociación colectiva, pero el resto sí. Entonces, si la ley te está diciendo que los acuerdos es para todos los trabajadores y no está haciendo ninguna excepción, entonces el hecho de que en la negociación colectiva centralizada se incorpore un texto donde diga que esta no va a tener efectos para los trabajadores bajo la 1153 es una vulneración directa a la ley, ¿no? Para mí eso queda completamente claro. Asimismo, y esto me quería también llegar, la ley de negociación colectiva establece un segundo aspecto, que es la descentralizada, ¿no? Y la descentralizada señala que puede ser por sector, por entidad, por territorio, donde realizan los compañeros de las municipalidades, e incluso es tan abierta que dice en el que los trabajadores propongan negociar. Quiere decir que no hay limitación para negociar. Si los gremios plantean otro mecanismo de negociar, debería ser aceptado. Sin embargo, este último no está siendo aceptado de ninguna manera por el MEF, por ejemplo, ¿no?, a pesar de que está claramente dicho en la ley. Ahora, en la negociación que sería sectorial, no está señalando específicamente esta distinción también en cuanto al 1153. Lo que pasa es que en los lineamientos, y ahí es donde recién, digamos, han detallado esto, menciona de que la descentralizada sectorial será para las carreras profesionales de salud como para lo que implica educación. Es decir, esto fue incorporado específicamente en lo que son los lineamientos. ¿Qué corresponde como organizaciones sindicales ante el incumplimiento del Estado del marco legal de la negociación colectiva? En la siguiente negociación colectiva a nivel centralizado, sería muy importante de que no se permita la exclusión de los trabajadores de la 1153, porque en ninguna parte, ni en la ley, ni en los lineamientos, por ejemplo,
señala esta exclusión de la negociación colectiva centralizada. Muy bien. Una pregunta. Ahora pasamos ya al tema de el Ministerio de Salud, el sector salud. Negociación colectiva descentralizada, especializada. Ahí pasa lo contrario. Básicamente, en los lineamientos o por costumbre, se negocia únicamente la 1153 y se excluye a los 276 y se excluye a los 1057. O sea, en la centralizada son vulnerados los que tienen el alcance de la 1153 y en la descentralizada ocurre lo contrario. El sector salud creo que es uno de los pocos sectores que tiene como base la 276 y la 1057. Y el decreto legislativo 1153, que fue creado para otorgar beneficios económicos, se está atribuyendo a un régimen laboral que no tiene ese rango de ley, ni tampoco es el objeto ni el fondo de este marco legal. Pero, sin embargo, discrimina y se usa como herramienta para negociar. ¿Qué corresponde como FENUCSA para poder incorporar dentro de la negociación colectiva en el Ministerio de Salud a la 1057 y a la 276? Bien, allí es como lo mencioné, la ley no establece la exclusión de los otros regímenes laborales. Es más, la ley dice claramente a nivel descentralizado se lleva a cabo en el ámbito sectorial, territorial y por entidad pública o en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente. Y cuando dice ámbito sectorial, la ley no cierra esto a tal o cual sector, no plantea incluso que tal o cual régimen tiene que ser excluido. Esto es más que nada, y toda la ley está en cuanto al trabajador proponga. Además, si hablamos de sectores, en el país no solo existe el sector salud y sector educación, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo los lineamientos. O sea, los demás, ¿qué son? No hay sector judicial, quienes ven todo el tema judicial, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, INPE, etcétera. O sea, hay otros sectores más que hay dentro del país, pero los lineamientos incorporan y señalan que cuando estamos hablando de la descentralizada sectorial nos estamos refiriendo solamente a salud y educación, y allí está el problema. Yo, desde mi punto de vista, es que lo que ha hecho el MEF es, si yo le doy toda la potestad a que puedan negociar en salud y educación y también tengan los beneficios de la negociación colectiva centralizada, estamos hablando de más gasto, ¿no? Porque estamos hablando que educación y salud en realidad son los dos sectores que tienen más trabajadores, es lo real, ¿no? En todo el país. Entonces, ha tratado de cerrar esas posibilidades, reducirles el hecho de que puedan tener más mejoras, incorporando esto dentro de los lineamientos. Entonces, cuando tú vas a negociar, lo que te van a decir, porque eso ya ha pasado, cuando tú vas a negociar y dices, pero mi sector no solo es la 1153, también tenemos trabajadores CAS, también tenemos 276 administrativos, queremos que se negocie por el sector de todos, ellos van a sacar y dicen, pero los lineamientos dicen que solamente los que son de las carreras especiales, y allí viene el problema. Pero jurídicamente, ¿una ley tiene más rango que un lineamiento? Sí, justamente. Por eso es que cuando se publicaron los lineamientos, que fue en el año 2022, se planteó, se sugirió a los gremios que puedan ver una acción legal contra los lineamientos, porque entre estos y otros aspectos, como implica el informe económico financiero del MEF, que no lo establece la ley de negociación colectiva, pero sí está en los lineamientos, te reducen todo lo que la ley te había planteado para negociar. Hay que tener en cuenta que los lineamientos es un freno a la ley de la negociación colectiva en cuanto a una mayor amplitud y posibilidad de negociar. Correcto. Ahora, hay otro concepto que adiciona el tema de la negociación colectiva, el espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal?
El espacio fiscal es el análisis que hace el Estado del presupuesto que cuenta para que se pueda negociar. Y allí sí tendríamos que hacer una diferencia, ¿no? En la ley de negociación colectiva sí establece el hecho de que para negociar en materia económica se tiene que tener en cuenta el principio de previsión y provisión presupuestal, ¿no? Que quiere decir que la negociación con incidencia presupuestal tenga la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Es decir, y para hacernos una cosa de un ejemplo, obviamente en un año no se puede aprobar un aumento de digamos, 10.000 soles a todos los trabajadores, ¿no? Porque eso sería imposible, ¿no? Claro. Multiplicado por todos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la ley? Tienes que tener en cuenta en tu negociación económica que tienes que basarte en el principio de previsión y provisión presupuestal. Ya, eso está bien, hasta ahí está bien porque obviamente no vamos a andar de locos pidiendo cosas que no se van a poder aplicar. Pero lo que pasa es que los lineamientos nos indican, ya, pero tu negociación en materia económica tiene que hacerse sustentado en el informe económico financiero. Y allí es donde ingresa el MEF. Aquí quiero hacer una pausa pequeña. Sí. Antes que se apruebe la ley de negociación colectiva en el sector estatal, la 31188, porque esto viene ya de años atrás, es más, los proyectos vienen desde atrás, hubo una pausa en este tema del Congreso y hubo en ese medio un proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo sobre negociación colectiva. Ese proyecto incluso fue ley y luego fue derogado. Ese proyecto te amarraba por completo. O sea, ahí no podías negociar casi nada, ¿no? Entonces, como eso se derogó finalmente por la presión y la protesta de los trabajadores, el MEF lo que hizo fue, ya, no pude hacer esto, yo quería parar la negociación colectiva, entonces lo incorporo dentro de los lineamientos. Y si comparan el proyecto de texto de esa ley que envió el Ejecutivo con el MEF, es muy similar a lo que tenemos lineamientos. Lo otro era peor, pero aquí se quedaron algunas cositas. Una de esas cosas es ese informe económico fiscal que tiene el MEF. Ahora, ¿cómo se elabora ese informe? Para tener en cuenta, cuando ustedes han presentado sus proyectos de convenio colectivo entre el 1 de noviembre del año pasado y el 30 de enero de este año, cuando ustedes presentan, su entidad agarra el proyecto de ustedes y lo que va a hacer es, va a cuantificar cuánto me cuesta atender este proyecto. Entonces, sube esa información al MEF, ¿no? Sube el proyecto, sube cuánto le cuesta y ellos también como entidad dicen, yo para este año, ese año que se va a tener que implementar el tema económico, cuánto avisoro que podría tener de presupuesto. Entonces, si ustedes han presentado un 100%, ellos seguro que van a decir, yo avisoro tener un 10%, ¿no? Eso se sube a una plataforma del MEF. Luego el MEF coge todo, lo analiza en lo que implica a nivel ya más macro, ¿no? Y ellos hacen un análisis y sacan un monto presupuestal que es lo que cuentan para atender todos los pedidos. Ese es el informe económico financiero, lo que finalmente el MEF hizo del informe de cada una de las entidades y de lo que ellos también, porque todos sabemos que el MEF está metido en todas las entidades, analizaron y dijeron sí. ¿Qué pasa? Pueden haber entidades que digan yo puedo dar más, ¿no? Y de tu 100% te cubre el 50%, pero el MEF luego agarra y dice no, tú vas a cubrir solo el 20%. Allí es la intervención directa que viene del MEF y un poco lo que estamos viviendo, las restricciones en tema económico de la negociación colectiva. Finalmente, algo que se vio en el momento que estos lineamientos se aprobó y se cuestionó al MEF, estuvimos hablando con el Ministerio de Economía de ese entonces, respecto a que las entidades iban a coger el informe económico financiero no como la base, sino como el tope. No iban a querer dar nada más. Entonces, claro, en los lineamientos no dice que es el tope, ¿no? Ellos mencionaron que no estaba así establecido, que era la base más bien, pero la realidad es otra. La realidad de todas las entidades, en su mayoría, salvo una que otra excepción, es el tope y no les hacen negociar más allá de lo que diga el informe económico financiero. Eso sí, en estricto sentido no está en los lineamientos, pero obviamente el empleador lo interpreta a su favor.
Por ejemplo, este marco legal de negociación colectiva data del año 2021. O sea, quiere decir que el Perú todavía está en pañales en tema de negociación colectiva. Y lamentablemente nos chocamos siempre con una palabra que se trae abajo todas las expectativas, la disponibilidad presupuestal. Si la herramienta se llama negociación colectiva y es el acuerdo de ambas partes, el empleador y la organización sindical, el MEF al final de cuentas va a determinar si es que se aplica o no se aplica. Entonces, como que el espíritu del marco legal está un poco tirado de los cabellos, porque si yo tengo un marco legal que me dice el empleador y el empleado se sientan a negociar mejoras de condiciones laborales con pacto remunerativo, que sin embargo se tiene que consultar al MEF. Entonces, por ahí habría que fortalecer el marco legal para que las unidades ejecutoras, sobre todo, que tienen presupuesto, o los gobiernos regionales que tienen el famoso canon y tienen una mayor solidez económica para soportar estas negociaciones, puedan tener esa autonomía de financiar. Por ejemplo, a nivel nacional existe una condición laboral que es el uniforme dentro del sector salud. Hasta los años 2000 creo que todos los hospitales o todo establecimiento recibían una cuota de uniforme porque es una condición laboral. La 276 lo determina. Si yo tengo que darte lo necesario para que puedas cumplir con tus labores de acuerdo a el marco legal y no poner en riesgo tu integridad física. ¿No? ¿Correcto? Uh-huh. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, por un tema presupuestal, no entregan uniformes. Entonces, cuando uno va a reclamar, va a negociar, un uniforme no baja pues de los el más barato ya 500 soles, ¿no? Entonces, si son 1.000 trabajadores, estamos hablando de 50.000 soles. Entonces, ¿qué dice el empleador? No tengo presupuesto. No hay disponibilidad presupuestal. Y es algo tan fundamental como una condición laboral. O sea, por una parte, el marco legal dice, yo estoy obligado a entregarte lo necesario para que puedas trabajar. Y después dice, no, pero la disponibilidad presupuestal no me permite entregarte. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto en cuanto a la negociación colectiva? Ya, yo allí quisiera aclarar, a partir de tu pregunta, dos aspectos a tener en cuenta, porque sí he visto mucha confusión a veces de los trabajadores al respecto, ¿no? Un aspecto es el proceso de la negociación colectiva y el presupuesto que va a venir ya incorporado en la siguiente ley de presupuesto anual. Y otra cosa es el presupuesto propio de la entidad que tenga de diferentes áreas, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Puede ser que las entidades en el sector salud ya tengan áreas como el tema de uniformes, el tema que también hacen sobre alimentos, ¿no? Dentro del marco de la ley de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Entonces, ya están, digamos, están dentro de su presupuesto. Ahora, lo que sucede es que hay años donde les inyectan en esas partidas y hay años que no les inyectan nada, no tienen Correcto. Ni un sol. Pero la partida está creada. Creo que todos ya tienen esas partidas creadas, al menos de uniforme, el tema de seguridad y salud trabajo, ¿no? Y otros aspectos más. Así como hay para comprar medicamentos, para comprar otras cosas más. Esas ya son partidas que ya estaban como que en el presupuesto. Entonces, ese es uno. Esas partidas ya estaban allí. El que tengan o no tengan el presupuesto designado es un problema ya más global, en conjunto, que el MINSA tendría que pelearse por eso, ¿no? Como entidad ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es un tema. Ahora, la ley de negociación colectiva lo que te está diciendo es, tú vas a negociar una vez al año, principalmente, ¿no? Y lo que tú negocias bajo la perspectiva de provisión presupuestal, equilibrio financiero y todo lo demás,
lo que ahí vamos a cerrar, eso ya va a venir incorporado en la ley de presupuesto del próximo año. O sea, sí o sí ya eso viene incorporado, ¿no? Entonces, si tú sacas digamos, en un hospital X, ¿no? Que el sindicato está negociando, en el momento que va a negociar el informe económico financiero ha dicho que para ese hospital, digamos, el presupuesto que se cuenta para negociar es de 500.000 soles, digamos, ¿no? Nada más, eso es lo que se tiene. Eso dijo el MEF, digamos, 500.000 soles. Y tú volteas y dices, pero si yo quiero uniformes, ¿no? O quiero bono de alimentos, etcétera, eso me implica 1.000.000 de soles, entonces, o 2 millones de soles. Entonces te das cuenta que no vas a poderlo sacar por negociación colectiva, definitivamente. No vas a poderlo porque ya tienes un monto específico para la negociación y tienes otro presupuesto para el otro. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos? ¿No? Del monto que tienen en base a la ley de negociación colectiva, con eso negocian por la ley y en lo otro hacen sus gestiones ya propias de seguimiento ante su director, ante las coordinaciones del Ministerio de Salud, etcétera, para que gestionen más presupuestos, inyecten esas partidas, etcétera. Eso hacen de manera paralela. Pero sí o sí, lo que tú acuerdas en materia económica de negociación colectiva, eso no es que el próximo año vas a pedir que te den porque se acordó algo y no vino. No, eso sí o sí va a venir. Entonces, ahí hay esa diferencia para que podamos tener en cuenta, ¿no? Lo de la ley de negociación colectiva con el presupuesto que tú tienes para negociar, allí tienes que resolver para qué va. Si eso te cubre uniformes y eso te soluciona el problema en la negociación de uniformes, entonces incorporas allí, tú decides. Si no te cubre, vas a tener que ver otro aspecto económico donde puedas destinar eso. Algunos lo hacen, por ejemplo, al bono de cierre de pliego, ¿no? Algunos lo mandan todo a bono de cierre de pliego, otros lo cierran eso solo para sus afiliados, para que así al ser menos trabajadores tengan un poco más, etcétera. Pero ese monto presupuestal para tu negociación colectiva en base a la ley 31188 no lo vas a pedir luego que se cumpla o no. Ese que acordaste, eso ya viene, el MEF lo recoge, lo presenta en el proyecto de presupuesto del siguiente año y eso se aprueba el siguiente año. Bono de cierre pliego, un concepto nuevo que se incorpora a través de la negociación. ¿Qué define o cómo se negocia, cómo se incluye y hasta cuánto puede ser este bono de cierre pliego para todos los trabajadores inmersos en la negociación? ¿Y quiénes son los beneficiarios sobre todo? Claro, cuando tú vas a negociar materia económica, sí o sí va a ser cuando ya haya el informe económico financiero. Es más, por ejemplo, a los 10 días instalan una mesa de negociación colectiva o al mes instalan una mesa de negociación. Lo más probable es que tu entidad te diga, el mes todavía no ha emitido el informe económico financiero, los lineamientos me dicen que tengo que tener el informe económico financiero para negociar materia económica, lo que no está en la ley, pero sí dicen los lineamientos. Entonces, te va a decir, negociemos primero condiciones laborales, ¿no? Y vas a arrancar con condiciones laborales hasta que se publique el informe económico financiero. Cuando se publica el informe económico financiero, allí recién entras a discutir materia económica. Pero cuando ya tienes el informe financiero, no estás en cero, ya tienes un monto presupuestal. O sea, ya sabes sobre lo que vas a negociar, ¿no? Eso pasa. Entonces, allí ya tú, como sindicato, tienes que evaluar cuánto me han dado para la descentralizada por entidad, cuánto me han dado para la descentralizada sectorial, ¿no? Igual cuánto me han dado para la centralizada. Si ustedes se dan cuenta en todos esos tres ámbitos, ¿cuál es de esas tres negociaciones los que salen a protestar porque les dieron poco y quieren que les aumente? De los tres. Solo es la centralizada, ¿no? La descentralizada sectorial, la descentralizada por entidad, no se está movilizando todavía. Y la centralizada incluso ha tenido presupuestos muy bajísimos que han tenido que revertir en las protestas que han hecho. Pero nos estamos dejando ganar en las descentralizadas, porque en las descentralizadas hay varios sectores que están negociando y cada año se viene bajando más. Este año, en verdad,
están ya advirtiendo que va a ser prácticamente una ridiculez lo que van a dar, ¿no? Correcto. Entonces, no esperemos el último momento, ¿no? Si ya tenemos un antecedente que cada año baja más la descentralizada, a la centralizada también se la tumban, pero sale a protestar y la levantan, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que si no hacemos algo, nos van a seguir tirando al piso, y cuando tengas que negociar materia económica, entonces tu empleador va a decir, bueno, yo quiero ser bueno contigo, pero acá los lineamientos dicen algo, y ellos dicen de que en materia económica, para yo negociar económicamente, tengo que sustentarme el informe final que publica el MEF, y acá el MEF ya publicó, y no sé, ahora te están dando 10 soles por cada trabajador, imagínense, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prevenir para que no siga perjudicándose la descentralizada. Importantes precisiones de la abogada Rosa Varías en el tema negociación colectiva. Ahora nos llega una pregunta a través de las redes sociales respecto a la licencia sindical. ¿No? Dice, ¿por qué en algunas regiones no cumplen con otorgar la licencia por negociación colectiva, ¿no? Por el periodo comprendido de 30 días, antes de la presentación del pliego de reclamos, y hasta 30 días después de terminado el proceso? Y tienen diferentes criterios, perjudicando a los trabajadores y sobre todo a la junta directiva, que muchas veces trabajan no en el centro donde se va a negociar, sino tienen que trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y la otra pregunta es que no se cumple con el pago de la APS y el bono de soporte, ¿no? Por estar en suspensión imperfecta por licencia sindical. Bueno, eso no tiene nada que ver con la acción colectiva, pero la primera sí, ¿no? El tema de la licencia sindical. Existen dos licencias sindicales, ¿no? Una que es por costumbre, ¿no? Que antiguamente los dirigentes de base, regional, nacionales, tenían licencia durante todo el mandato sindical. Apareció la ley de negociación colectiva y estos derechos fueron reducidos básicamente a 30, 60 días, básicamente mientras que dure la negociación colectiva. Entonces, es a favor, es en contra, y más aún cuando encontramos funcionarios que no conocen absolutamente nada de negociación colectiva. Ahí me tocó lidiar con uno, ahí en Madre de Dios, Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, que era un desastre en temas de conocimientos respecto a la negociación colectiva. No otorgó licencias sindicales, esperó el último momento y perjudicó a todos los trabajadores. Y así como esa clase de funcionarios, supongo deben haber a nivel nacional. ¿Qué hacer para proteger los derechos de la comisión que negocia, acreditada por el sindicato, amparada en un marco legal, para que no se vulneren estos derechos? Bien, a ver, cuando hablamos de licencia sindical hay que diferenciar. Una cosa es la licencia sindical como junta directiva, como sindicato desde que te constituyes, ¿no? Y otra es la licencia sindical por negociación colectiva. Son dos diferentes. Una no reemplaza a la otra, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, alguien me dice, quiere decir que tengo mi licencia sindical por ser dirigente del sindicato y aparte se va a sumar la licencia sindical por negociación. Sí, son dos diferentes. No absorbe, ninguna absorbe a la otra. Ahora, en cuanto a la licencia sindical solo por ser sindicato, antes de la década de los 90, que fue la dictadura en Fujimori, y donde tuvimos todo el golpe a los derechos laborales, antes de eso había otra norma en cuanto al tema de los derechos colectivos de trabajo, donde muchos sindicatos que eran muy fuertes, muy potentes, tenían pues la licencia sindical permanente, ¿no? Estos sindicatos tenían todos sus dirigentes, ¿no? o gran parte de sus dirigentes, la licencia permanente. Después de lo que fue la dictadura, o en todo caso la imposición de estas reformas antilaborales, algunos de estos gremios anteriores mantuvieron esos derechos, pero los nuevos sindicatos que se empezaron a conformar
ya tenían que estar regulados bajo la nueva Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Qué dice esta norma? Esta norma dice de que un sindicato al constituirse y dirigentes específicos como secretario general, ¿no? Subsecretario general, defensa y organización, y también depende de la cantidad de trabajadores que tenga el sindicato, tienen derecho a la licencia de 30 días al año como mínimo. ¿Por qué como mínimo? Porque obviamente en una negociación colectiva tú puedes lograr más tiempo, pero digamos como mínimo tienes esos 30 días. Luego han pasado los años y obviamente los trabajadores del sector público cada vez más han también empezado a conformar sindicatos, incluso ahora último más los trabajadores CAS, ¿no? A partir de sus condiciones determinados. Entonces, al constituirte tú como sindicato, sí o sí, ya gozas de ese primer derecho de licencia sindical, que son los 30 días al año. Salvo que, vuelvo a reiterar, ¿no? Aquellos que ya venían de derechos anteriores o durante los años pasados han ido ganando, subir más. Pero lo mínimo, mínimo es eso. O sea, ninguna entidad te puede decir, no, tú no tienes derecho ni un día porque hayas constituido su sindicato. No podrías decirlo porque está en la ley. Ahora, digamos, en lo más básico, mínimo, de un sindicato que se ha constituido recién, tiene sus 30 días y va a negociar, digamos, ¿no? Se tiene sus 30 días y va a negociar en el sector público. Entonces, para su licencia por negociación colectiva, ya se tiene que amparar en el artículo 11 de la ley. El artículo 11 de la ley 31188 nos va a decir que si no hay convenio colectivo, ¿no? En cuanto a la licencia por materia de negociación colectiva, porque obviamente en negociación colectiva también puedes mejorar no solamente tu licencia como sindicato, sino también tu licencia por negociación colectiva, que son dos distintos, ¿no? Entonces, si no hay convenio colectivo sobre este punto, los representantes de los trabajadores que formen parte de la comisión negociadora, aquí ya te está hablando no del secretario general, defensa, no. La comisión. La comisión. ¿Puede ser que en una comisión todos sean miembros de junta directiva? Sí. ¿Puede ser que la mitad sea directiva y la mitad sean trabajadores? También. ¿Ya? Entonces ahí no se hagan problemas. Todos los miembros de la comisión negociadora tienen derecho a licencia sindical con goce de remuneración y se abarca el periodo de 30 días antes de presentar el pliego hasta 30 días después de presentar el pliego. Aquí ha habido una interpretación favorable al trabajador y ha habido una interpretación estricta de esa norma, ¿ya? A lo que voy, lo mínimo que te pueden aceptar, ¿ya? Es que durante todo ese periodo, entre 30 días antes de presentar tu pliego hasta 30 días después, tú solicites tu licencia por negociación colectiva justificando las razones de tu licencia. Igual, lo de los 30 días, la norma también dice que tienes que justificar por qué actividades vas a realizar. Entonces, sí o sí, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un sindicato nuevo, como les decía, 30 días antes yo puedo decirle, ¿sabes qué, empleador? Necesito 2 semanas, digamos, o necesito tales y tales días porque tengo que preparar con mi junta directiva mi proyecto de pliego. Eso no te lo pueden negar, ¿ya? Y si te lo están negando, están violando la ley y están violando no solamente la ley, sino un derecho fundamental constitucional y amparado por todas las normas internacionales de trabajo, que es el derecho a la libertad sindical. Eso tengámoslo en cuenta y eso se tiene que denunciar y todo lo que corresponde. Sin embargo, la otra interpretación, que es la favorable, que solo algunas entidades la están tomando, es que abarquen todo el periodo, ¿no? Les están dando licencia, y eso es cierto, les están dando licencia a sindicatos desde 30 días antes que presenten su pliego, de corrido los 30 días, luego presentan su pliego todos los meses siguientes hasta que firmen el convenio y 30 días después. Una vez un sindicato al cual le daban solamente la visión estricta, se podría decir días o semanas, pero no todo corrido, quería iniciar un proceso judicial por trato igualitario. Yo, al menos mi sugerencia, si se va a materia judicial, probablemente no nos salga a favor favorable la visión, ¿no? de mejor para los trabajadores y al final se termina unificando un criterio más restrictivo. Yo les diría eso. ¿Por qué? Porque Servir ya emitió sus informes y Servir ya aclaró y ya dijo, ojo, aquí es durante el periodo, en las fechas que tú tengas necesidad para tu negociación colectiva, no es el total. Entonces, obviamente vamos a entrar a ese terreno
y, bueno, los que ahorita están gozando de la visión favorable pueden terminar perdiéndola, ¿no? Eso es el tema. Muy bien, ahora la pregunta también, eran dos preguntas en una, la suspensión imperfecta. Y allí sí, ya entendí la pregunta. Cuando uno tiene licencia sindical, existe una figura legal llamada suspensión imperfecta. Quiere decir que tienes derecho a una remuneración, pero no vienes laborando normalmente como cualquier trabajador, pero tienes los mismos derechos del cual está trabajando. Y hay unos beneficios, tanto para el asistencial como para el administrativo, que muchas veces por una mala interpretación o falta de conocimiento o falta de capacidad del funcionario perjudica al dirigente, ¿no? En el tema de la APS, por ejemplo, en la parte asistencial, que el reglamento de la 1153 lo especifica y ahí determina la figura de la suspensión imperfecta. Y dice que los que están bajo licencia sindical gozan del bono de APS. Y si tiene derecho al APS, pues tiene derecho a los distintos beneficios que gozas cuando cuando percibes la remuneración. Y en la parte administrativa es lo propio. Y tienes el CAFAE, tienes el bono de soporte institucional algunas veces, tienes el famoso racionamiento en algunos lados, pero que algún jurista, por decir de una manera correcta, lo interpreta a su manera. Y dice, no, en el marco legal no lo dice, y como no lo dice, no te pago. Lo que es al correcto, si no lo dice, es en beneficio del administrado, ese fundamento elemental de cualquier persona que hace derecho, que estudió derecho. Pero a nivel nacional, trabajadores que hacen función sindical se ven perjudicados y malos funcionarios, porque son malos funcionarios, dejan de pagar algunos beneficios como el APS, CAFAE, racionamiento, que aplica el tema de la suspensión imperfecta. Como jurista, como abogada, ¿cuál es el alcance que les puede dar para que estos trabajadores se puedan defender ante estos pésimos funcionarios? Estamos en el marco de la negociación, ¿no? Correcto. Ya. En la negociación colectiva pueden haber algunas cláusulas que establezcan que el beneficio está relacionado al trabajo efectivo. Esas serían las únicas excluyentes. Por ejemplo, hay sindicatos que han sacado el pago de movilidad, ¿no? De movilidad, y que desde el desarrollo de la cláusula establece específicamente que es para la movilidad para los trabajadores que asisten, ¿no?, a laborar. Entonces, claro, si tú estás con una licencia sindical, ¿no?, o de maternidad, etcétera, o de salud, efectivamente no vas a ir a laborar porque obviamente estás con esa licencia. Solo esos casos, que son muy específicos, podrían ser excluyentes, pero el resto de casos no, porque la negociación colectiva se hace con los trabajadores, o sus efectos se aplica a los trabajadores que mantienen el vínculo laboral, y la suspensión imperfecta de labores, tú para la entidad estás con un derecho que es o tu licencia sindical, o tu licencia por maternidad, o tu licencia médica. Entonces, en esos casos no habría razón o motivo de ser excluyente. He tenido varios casos de compañeros que, estando en esas condiciones, les han reconocido, por ejemplo, su bono de cierre de pliego, ¿no?, que inicialmente a veces no querían y después terminaron reconociendo. Hay otras entidades que sí lo reconocen siempre. Tengamos en cuenta, y eso también me hace recordar, es muy importante que los sindicatos lean bien la redacción final, ¿ya? Porque tú a veces negocias, quedas algo, y al final la entidad te trae y te dice, ya acá está, y no te diste cuenta que ahí te pusieron algunas cositas más restrictivas. Por ejemplo, ahora están poniendo, ¿no?,
a raíz justamente de esto último que estamos hablando, están poniendo que el trabajador se encuentre laborando a tal fecha, ¿no? Y que a tal fecha, no sé qué, ya. Ahí ya te amarró a ciertas fechas que tienes que estar. Entonces, si no estuviste, hay algunos, ¿no?, que pidieron su licencia sin goce de haber, digamos, ¿no? Y ya, perdieron. Por más que en el momento que dan el bono, están trabajando. Pero como ya te dijo en tal fecha y en tal fecha, ya los excluyeron. Entonces, yo he visto que a veces, y es obviamente también por el cansancio que uno pueda tener, porque a veces algunas negociaciones son muy agotadoras, el empleador al final lleva ya la propuesta y te dice, ya, léelo rápido, firma, firma. Así te hace, ¿no? Entonces, el trabajador, el dirigente también está apurado y de buena fe puede decir, ya, ok, firma. Y luego te están haciendo firmar algo que después, cuando venga el beneficio, te va a decir, no, acá dice, y exclusión a tal o cual, ¿no? Ok, pero el tema de la suspensión imperfecta te da derecho a el cobro de la APS, porque así lo establece la 53, ¿correcto? Y en el tema administrativo, básicamente sería, no sé cómo será la figura legal, pero si para la 1153 aplica la suspensión imperfecta, lo propio se tiene que corregir en la parte administrativa. Ok, entonces, resumiendo la parte de la suspensión imperfecta, sí aplica. O sea, es un derecho. Claro, a menos que esté específicamente Excluido. Si no está excluido, no. Entonces, a los secretarios generales o a las comisiones de negociación colectiva, tener mucho cuidado cuando elaboren el proyecto de negociación, que la autoridad no les ponga alguna restricción para poder ser beneficiarios de los bonos APS, racionamiento, etcétera, 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 porque en el marco legal la suspensión imperfecta es a favor del trabajador. Aquí hay una pregunta de Esther Límaco. Esther Chapas Límaco dice, si un sindicato está en proceso de regularización y se muestra la evidencia del trámite, el empleador puede emitir una resolución para inicio de la negociación colectiva. Yo supongo que el ROS está en trámite. Entonces, si no tengo ROS, pero sí está mi expediente en trámite, ¿puedo yo sentarme a negociar con el empleador? En principio sí, porque en principio la organización sindical es autónoma. Es más, en principio, desde el día que constituyes tu sindicato, tú ya eres sindicato. No necesitas que te den el ROS para recién constituirte en sindicato. Eso es en principio. Sin embargo, hay autoridades que sabemos que son muy como que blanco-negro y por más que tú hayas constituido, si no le das el ROS, dice no, no te reconozco. Eso implicaría una denuncia, violación de la libertad sindical, ¿no? Y todo ese camino, pero a veces antes de eso ya sale el ROS y todos los compañeros regularizan y se acabó, ¿no? Entonces, yo quiero entender que cuando presentaron el proyecto había un ROS de un sindicato y en el camino hubo cambio de sindicato. Cambio de junta directiva. Ajá, cambio de junta directiva. Y entonces están en proceso de regularización. Bastaría con que se comunique, ¿no?, como ha mencionado, que están en ese proceso para que se inicie el trato directo. No habría problema. Si es que el empleador pone algún cuestionamiento, el sindicato tendría que decir que eso es una vulneración a su libertad sindical. Bien, acá hay un sinnúmero de participaciones, pero es en contra de la CITE, ¿no? O sea, la CITE solo negocia para los administrativos, la CITE excluye a la 1153, ¿dónde están los bonos? ¿Dónde están los aumentos? Entonces, ¿cuál es la labor de la CITE, no? Porque, si bien es cierto, es la confederación mayoritaria, la histórica, la más seria, ¿no?, de los trabajadores estatales. Entonces, tú que has estado de cerca, ¿así es la CITE de culpable? Bueno, no podría decirles que son culpables o no. Yo ya no estoy en el movimiento sindical. Así que mi opinión es externa. Yo creo que en realidad no podríamos culpar solamente a una junta directiva o a un gremio, ¿no?
porque desde el concepto de lo que es un sindicato somos todos, ¿no? Somos todos los trabajadores. Entonces, si algo vemos que está mal, tenemos que decirle a nuestros dirigentes que eso tiene que cambiar. Si vemos que, por ejemplo, nos va a golpear ahora en adelante lo que yo les decía, que probablemente nos den menos presupuesto todavía para la negociación colectiva descentralizada, entonces los sindicatos bases, las federaciones tienen que ponerse firmes para exigir más presupuesto, ¿no? Y es lo mismo que pasa en la centralizada, ¿no? Obviamente, si tú tienes una mesa de negociación donde capaz un 80% es un régimen laboral y un 20% es el otro régimen, es lógico que van a haber más por un régimen, ¿no? Yo creo que así sería, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Presionar para que más bien haya una diversidad, ¿no? Y una igualdad entre todos y pelearte allí también por tus derechos, ¿no? Eso yo le sugeriría, es una responsabilidad en general de todos. Claro, en el tema de la adhesión centralizada, ¿no? No es solamente la CITE, ¿no? Hay, creo que son 10, 12, 20, 25 confederaciones, porque lamentablemente, gracias a la dictadura de Fujimori, un sindicato se forma con 20 personas, una federación se forma con 2 sindicatos de 40 personas y una confederación se forma con 2 federaciones de 40 personas. Quiere decir que 80 personas tienen el mismo nivel que la CITE, que alberga a miles de trabajadores. Y todos se sientan a negociar en la misma mesa. Entonces está la CITE, la CTE, UNACE y otras. No sé qué. Ahora hay otras, muchas más pequeñas, que ocupan un lugar y carecen de la experiencia, los conocimientos y sobre todo la representatividad, pero que lamentablemente su posición, su voto y su moción es tomada en cuenta y eso diluye el esfuerzo que pueda tener una confederación seria y respetuosa y representativa como es la CITE. Se me fue la pregunta. Ya, regresemos. En el tema de dos preguntas en una, para terminar ya porque estamos llegando a los 60 minutos. ¿Qué es la conciliación cuando aplica y qué es el arbitraje y cuándo aplica? Ya. Lo que nos dice la norma es que nosotros para la negociación colectiva tenemos diversas etapas. La primera, después de haber presentado tu proyecto de convenio colectivo, es que se instale la mesa de trato directo. Ahí puede pasar 2 cosas. Puede suceder primero que tu entidad no te convoque y sugiero a los sindicatos que no esperen a que les convocan de acá a 4 o 5 meses, sino que a los 10 días nomás de presentar el proyecto de convenio colectivo ya manden su documento pidiendo la instalación de la mesa de trato directo. Y reiteren, y reiteren, y reiteren. Digamos que no los convocan a los 3 meses o a los 2 meses, porque así ha pasado, ha habido mesas de trato directo el año pasado que se han instalado recién en mayo, ¿no? Entonces, yo les sugiero allí, si no te están convocando, tú con toda esa prueba que pediste que se convoque, que incluso convocaste a la entidad a tal día, a tal hora y en tal lugar para instalar la mesa de trato directo y no fue, levantas tu acta de que no fue, etcétera, con todo tu antecedentes y tus pruebas, tú vas a la conciliación y dices al Ministerio de Trabajo o a la Dirección de Trabajo que corresponda y dices, he solicitado y hasta el momento nada, ya pasaron el plazo de los 10 días que dice la ley y la ley también me dice que si no se respetan los plazos hay mala fe. Con la mala fe probada de parte de la entidad, la Dirección General de Trabajo o la responsable del lugar donde te encuentres va a convocar a una conciliación, ¿no? Entonces allí ya interviene un tercero y le dice a tu entidad, oye, siéntate, mira, no has cumplido. Y puede ser que ahí mismo, como también sucede, las entidades se disculpen, etcétera, no sé, y frente a la Dirección de Trabajo diga, tal fecha se instala, ya ganaste, ya avanzaste. Eso es uno. Lo otro es que tu entidad sí te convocó, iniciaste tu proceso de trato directo, pero no hubo acuerdo. Al no haber acuerdo, entonces tú firmas un acta de no acuerdo. Ojo, que tienes que firmar tu acta de no acuerdo. Puede ser que tengas acuerdos parciales, pero un convenio es el total.
Entonces, acta de no acuerdo. Con esa acta de no acuerdo, donde también tienes que incorporar un texto que diga, al no haber acuerdo, se habilita la siguiente etapa de conciliación. Con eso, ya tú vas al Ministerio de Trabajo, la dirección que corresponda, y le dices convocar a la conciliación. Y ellos convocan a la conciliación. Revisan que no hubo acuerdo, etcétera, y tratan de acercar a las partes. El Ministerio no va a resolver. Lo único que va a hacer es tratar de acercar. Usted, señor empleador, ¿tiene alguna propuesta? ¿No? ¿Por qué? Porque hay mesas de negociación trato directo donde el empleador dice no a todo, ¿no? Entonces, frente al Ministerio de Trabajo, y cuando el sindicato denuncia vulneración, porque obviamente dijo no a todo y es obligación del empleador llevar propuestas, entonces a veces el empleador también recula y lleva algunas propuestas. Recién ahí pueden negociar a veces un poco más. Pero ¿qué sucede si tampoco llegas a acuerdo en conciliación? Allí la norma te dice, si no llegas a los 30 días, ¿no?, de iniciar tu conciliación un acuerdo, puedes también aperturar lo que es, o te vas a una huelga o te vas a un arbitraje. Ya es tu decisión. Bueno, en términos concretos, ustedes ya saben que es una huelga, ¿no? Yo solo siempre sugiero a todos los trabajadores, a los gremios, que a la huelga se va cuando ya tienes la posibilidad, sabes que con la protesta puedes arrancar el derecho, ¿no? Y si te vas a la conciliación, sí sugiero que vean antes de irse a la conciliación el tema económico. Diré antes de irse al arbitraje el tema económico, me estaba confundiendo. ¿Por qué? Porque el arbitraje implica un gasto fuerte. Tienes que pagar a tu árbitro. Tienes que pagar la mitad de lo que el presidente del tribunal arbitral va a pedir. No vas a negociar su honorario, por si acaso. O sea, no es que dice, oye, es mucho, dame menos. No. El presidente te dice es tanto y tú tienes que pagar la mitad, ¿no? Caso contrario, se cae todo el proceso, ¿no? El empleador paga a su árbitro y paga la mitad del presidente del tribunal arbitral. Y tienes que pagar la mitad de su asistente del presidente del tribunal arbitral. Para hacerles una idea nomás, los asistentes te cobran entre 10.000 a 15.000 soles. Así que imagínense cuánto cobra el presidente del tribunal arbitral. ¿Ya? Entonces, y ojo que tu árbitro, muchos árbitros lo hacen en base a la cantidad de afiliados que tú tengas. O sea, el monto que te van a presupuestar es dependiendo cuántos afiliados tenga el sindicato o la federación o la confederación. Entonces, es mejor, antes de irse a un procedimiento arbitral, dos cosas que siempre sugiero. Primero, un informe económico que ustedes tengan de un economista de saber cuánto pueden lograr o pelear en un proceso arbitral. Si eso que ustedes pueden lograr pelear en un proceso arbitral es así, entonces saquen la cuenta del presupuesto que vas a gastar en tu árbitro, el presidente del tribunal arbitral, su asistente y los gastos X. Si eso es menos, entonces haces una comparación y puedes invertir, ¿no? Pero si tu economista ha analizado que puedes pedir poquito y tus gastos van a ser igual, hay un riesgo también. No todos los arbitrajes los ganan los trabajadores, por si acaso. A veces hay presidentes de tribunales arbitrales que son muy antitrabajadores y ya he visto innumerables casos de gremios que obviamente han perdido, así como hay otros que han ganado. Entonces, nadie les puede asegurar que ganan o pierden. Eso depende ya de un ente diferente, que es el tribunal arbitral. Entonces, si vas a ir a ese ente diferente, anda con buenas armas, evaluando bien tus posibilidades, tus condiciones y el hecho de que puedas ganar, porque tu inversión sí va a ser fuerte. Una última pregunta para hacer las predicciones finales. ¿Qué sucede, ¿no?, si es que el empleador no registró en el portal del MEF el proyecto de negociación colectiva para poder cuantificar cuál es el costo? Porque dentro del marco legal dice que el sindicato tiene que llevar la propuesta económica, pero los sindicatos no tienen las herramientas para poder calcular los costos y montos exactos por cada afiliado. Para eso existe esta herramienta de la IRMEF, creo que parece que se llama, donde hay plazos y condiciones para poder ingresar esta información. Supongamos que el sindicato presentó el último día a la última hora porque es su derecho.
Y el portal se cerró ese mismo día. Y ya no lo tuvo tiempo para registrar en el portal y poder sacar el informe favorable y correrlo a personal y pasarlo a presupuesto. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué le corresponde al sindicato para poder proteger su derecho? Puede pasar eso o simplemente que el empleador no lo hizo, también, porque ha sucedido. Sí. Eso, como es responsabilidad del empleador, no puede perjudicar al trabajador, no puede perjudicar al sindicato. No es porque el empleador no lo subió a la plataforma e incluso si, digamos, no viene en el informe económico financiero la entidad con el monto, no puede perjudicar al gremio en su derecho a negociar. He tenido un caso de un sindicato que pasó eso. Más bien, al contrario, lo usó a su favor porque al no tener tope, negoció más, ¿no? Del informe. Bueno, ellos sí se fueron al arbitraje, había una situación económica favorable a ellos, ¿no? Entonces, no tuvo esta restricción del informe económico financiero. Pero esa es una muestra de que en un caso, un sindicato que no apareció por responsabilidad del empleador en el registro del MEF y que incluso ni siquiera vino en el informe económico financiero, realizó su etapa de negociación hasta incluso irse al arbitraje. Correcto. Para terminar, los tips de Rosa Varías para las comisiones de negociación colectiva del sector salud en las unidades ejecutoras, en las gerezas, en los gobiernos regionales, que tienen que fortalecer sus conocimientos para poder hacer una correcta negociación colectiva y llegar a concretar aspectos en beneficio de los trabajadores. Ya. 5 tips para terminar. Sí. Con eso no vamos. Le hemos secuestrado a la doctora ya 1 hora por acá, pero creo que esta entrevista va a ser o es de enriquecimiento, fortalecimiento de las capacidades de negociación colectiva para todos los trabajadores de nuestra salud. Ya, a ver, no sé si llegue a los 5, pero en todo caso vamos por algunos. ¿Ya? Ok. El primero es que la negociación colectiva no es un trámite administrativo. Ya, quítense ese chip de la cabeza a los trabajadores. No es que negociar significa tengo que presentar mi proyecto de convenio colectivo entre el 1 de noviembre y 30 de enero, luego me siento o veo mis programas sindicales y espero que el empleador me convoque y cuando voy a la negociación veo si es que es bonito y me da algo, ¿no? Y se acabó la negociación. O sea, eso no puede ser. Una negociación colectiva es una lucha entre dos partes. Una negociación colectiva es un espacio de paridad. Ustedes cuando se sientan a negociar con el empleador, ustedes tienen el mismo nivel que tiene el empleador, ¿no? Entonces están de par en par. Esto está en todo lo que implica incluso los convenios internacionales de trabajo. Al estar de par en par, tú mides tu fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de los trabajadores? ¿Que la junta directiva esté sentada? No. La fuerza de los trabajadores es que tenga movimiento atrás, presión atrás. Entonces, ese chip de que es un procedimiento administrativo lo tienen que romper y tienen que ponerse el chip de que la negociación colectiva es una lucha también, es una lucha más que ustedes tienen, ¿no? Porque si no, imagínense que se lleguen al último momento que tengan que decidir entre huelga o arbitraje. Claro. La huelga no se prepara un día antes o en ese día en la mesa, la huelga ya la vienes preparando de antes, ¿no? Entonces es muy importante que desde un inicio, desde el proyecto de convenio colectivo, ustedes tengan a los afiliados, a los trabajadores informados, haciendo sus bajadas, denunciando los actos de mala fe y de vulneración de la libertad sindical y movilizados. ¿Por qué no llevan a la movilización de los compañeros los días que negocian, por ejemplo? Lo pueden llevar, ¿no? Es parte de este proceso de lucha. Eso es un primer tip. Un segundo tip es el hecho de que no dejen que el empleador les imponga a ustedes su ritmo, ¿ya? O sea, respeten, hagan respetar lo que establece la ley de negociación colectiva y bueno, lamentablemente ya lo tenemos, pero también los lineamientos. Uno de esos aspectos es que cuando ustedes presentan el proyecto de convenio colectivo y está en el artículo 15 de los lineamientos, el empleador tiene 3 días hábiles desde que presentaron para poder comunicarles alguna observación. 3 días hábiles nada más. Ya han pasado 3 días hábiles. Entonces, si no les han notificado, no les han dicho nada,
No esperen de acá a 3 meses, como sucede con otros casos, que recién les notifican observaciones. De una vez ya envíen una carta diciendo, al no haberse notificado a los 3 días ninguna observación, se da por aceptado nuestro proyecto de convenio colectivo, exigimos la instalación de la mesa de trato directo a los 10 días que ya han pasado, ojo, y digan de que están exigiendo eso y que se nombre su comisión. Déjenlo eso por escrito, porque si ustedes no lo mueven, ellos no lo van a hacer por ustedes, ¿no? Y esto les permite a ustedes evitar que luego, de aquí hasta 2 o 3 meses, si viene una autoridad que quiere fastidiarlos, los puedan observar fuera de plazo. Entonces, y lo mismo en los siguientes plazos de proceso de negociación colectiva. Documenten, respondan, ¿no? Digan. Un tercer tip, no esperen que pase el tiempo para negociar, aunque sea las condiciones laborales. ¿Por qué? Las económicas, ellos van a esperar el informe económico financiero. Correcto. Definitivamente. Pero ustedes no pueden esperar eso, porque si ustedes esperan eso y les queda solo 2 semanas para negociar, el empleador te va a hacer correr en negociar no económica y económica a la vez. Entonces empieza desde antes a negociar tu no económica con tranquilidad y además que se aprovechan porque como estás ahí con los funcionarios, también ¿quién no aprovecha una mesa de negociación para también hablar los otros temas del sindicato, ¿no? Eso sucede allí. Entonces, háganlo de una vez, que las negociaciones en materia no económica ya estén avanzando y solamente lo otro dependa para cerrar el tema de materia económica. Lo cuarto, si es posible, vean un compañero de presupuesto o de economía que les pueda dar algunas luces o más información en el tema económico para que puedan ustedes también tener la información directa. ¿Por qué? Porque siempre pasa en materia de negociación que el empleador en su mayoría va a decir no. Entonces ustedes tienen que tener una respuesta para sustentar tanto en el tema económico como también sería un tema legal en las otras cláusulas y tener allí una propuesta. Yo allí, por ejemplo, ¿no? Muchas veces que estaba en negociación colectiva, ellos se cierran sí o sí con el tema de que el informe económico es el tope. Correcto. Y les hacemos leer el artículo 13 de los lineamientos donde dice de que puede ampliar más allá del tema del informe económico financiero. Entonces, esa información ustedes tienen que llevarla, porque allí, incluso frente al director, hacen quedar en ridículo a sus funcionarios que no saben o que en todo caso lo están mal informando, ¿no? Es importante eso. Bueno, y creo que lo último que les podría decir es que tengamos en cuenta que este tema de materia de negociación colectiva no son islas, no es que una entidad X negocia sola, no. A todos nos va a afectar lo que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, y es muy importante que para este proceso que se acerque ya se debería estar organizando una exigencia de que más bien el presupuesto sea mayor de lo que se ha dado en los años anteriores, porque si no, estoy segura que va a ser mucho menor y va a ser más complicado negociar. Muy bien, estuvo el día de hoy con nosotros la abogada Rosa Varías, una especialista en lo que es derecho laboral, negociación colectiva. Yo recomendaría un tip más, buscar el lanzamiento de Rosa para que puedan tener una excelente negociación colectiva. Omar Alfonso Soto Paz desde FENUCSI Informa para ustedes, conversando con la abogada Rosa Varías sobre negociación colectiva. Paz y bien para sus hogares.